hermanos se nos va, ¿verdad? Pero nos vemos en el día del arrebatamiento. En las nubes dice el Señor, ¿verdad? Que ahí nos encontraremos todos, ¿no? Bueno, quiero compartir un pasaje primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, versículos 8 y 9. Pasaje de guerra espiritual, ¿verdad? Así que ya es conocido, pero de igual manera necesario para que nosotros entendamos las cosas espirituales y también para los hermanos nuevos que tienen que ir aprendiendo cada día. Así que gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Él lo va a encontrar al final de su libro. Después de Hebreos, encuentra la carta a los Hebreos y después va a encontrar Santiago, luego va a encontrar las cartas del apóstol Pedro y Juan. Pues, en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. A veces nosotros no encontramos sentido a lo que pasa en nuestras vidas, pero entendiendo las revelaciones del mundo espiritual podemos encontrar las explicaciones. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Y te pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, inspirándome, guiándome, Señor, a compartirla y que sea de edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: nuestro enemigo, el diablo, anda acechando. Nuestro enemigo, el diablo, anda acechando. Vivimos nosotros en un mundo espiritual donde hay una batalla constante. Tenemos problemas, tenemos pleitos, tenemos crisis, tenemos enfermedades, tenemos muchas dificultades en nuestra vida. Y muchos creyentes ignoran esta realidad, pero la Biblia nos advierte claramente que tenemos un enemigo que es real, anda activo y es peligroso. Entonces, este pasaje nos advierte acerca de un enemigo, el cual nosotros lo adquirimos en el momento que nos convertimos a Cristo. Aclaro, ¿verdad? Nadie puede colocarse neutral, que diga: mire, la verdad yo ni me meto con el diablo, para que él no se meta conmigo. Es totalmente erróneo. Si usted dice no me meto, no se preocupe. Enseñaba, ¿verdad?, en el grupo familiar, decía: nosotros antes éramos esclavos del diablo. Cristo nos hizo libre y ahora nosotros, como hijos de Dios, en automático nos hemos convertido en enemigos de Satanás. Ahora, si las personas que dicen: es que yo ni con Dios ni con el diablo, ya está esclavo. O sea, la persona en el momento que nace, ya nace en esclavitud. ¿Por qué? Por el pecado del enemigo, el pecado original. Al nacer, las personas nacen en cautiverio. Y es Cristo quien nos viene a dar libertad a través de su sangre en la cruz. Pagó un precio de nuestros pecados, nos hizo libres y legalmente, al recibir ese sacrificio en nuestro corazón, nos hemos convertido legalmente en hijos de Dios. Y en el momento que nos convertimos en hijos de Dios, dejamos de ser esclavos, pasamos a ser libres, pero ahora enemigos de Satanás. Entonces, como esclavos no podíamos hacer nada, pero como libres ya somos enemigos, y como enemigos ya podemos nosotros pelear con nuestro adversario
ya fue vencido en la cruz. Pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 de Corintios 11, sin perder esa cita, ¿no? En 2 de Corintios 11, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, es decir, sus pensamientos, ¿verdad? Sus planes. Las maquinaciones es pensamientos, es planes. Es decir, que si usted y yo nos sumergimos en el mundo espiritual, nuestro hermano, ¿verdad? Escudriñando la Biblia, analizando la Biblia, leyendo la Biblia, meditando la Biblia, nosotros no vamos a ignorar las maquinaciones de Satanás. Si las ignoramos, ¿qué pasa? Nos va a pasar, ¿verdad? Si nosotros ignoramos cómo trabaja el diablo, qué es lo que hace, por medio de quién, ¿verdad? Trabaja, por quién actúa, en qué momento actúa, o cuándo es que Satanás, ¿verdad? Está actuando. Si lo ignoramos, nos va a destruir nuestra vida, nos va a destruir nuestra familia, nos va a destruir todo. Pero si lo ignoramos, entonces dice el apóstol Pablo que nosotros como creyentes no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes, ¿no? Y regresando de nueva vuelta, el apóstol Pedro, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pedro tampoco lo ignoraba en el momento que escribió la Biblia. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque fue un hombre de una gran templanza, fue uno de los apóstoles más, ¿cómo decirle? Con un temperamento más alto, un hombre reaccionario, ¿verdad? Con cualquier cosa se exaltaba, y que además de ello le dijo al Señor que él estaba dispuesto a morir por el Señor. Entonces, ¿quién más puede enseñarnos un mundo de guerra espiritual? ¿O quién más puede enseñarnos acerca de un enemigo? Sino el apóstol Pedro, que fue zarandeado como a trigo, ¿no? Lo zarandeó el enemigo. Y él no va a lo que es el apóstol Pedro, realmente lo que él nos enseña es desde la voz de la experiencia. ¿Por qué, verdad? Porque cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Él dijo, bueno, si no lo veo, ¿dónde está? No veo ni siquiera una sombra, no he escuchado ni una voz. ¿Cómo que me va a zarandear? ¿Cómo lo va a hacer? Claro, nosotros en el momento que ya leemos la Biblia nos damos cuenta que Satanás no fue, ¿verdad? Y lo tomó en los brazos a Pedro, a mecerlo, ni a zarandearlo, ¿verdad? Sino que utilizó personas. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque es un imitador. Satanás imita al Señor. El Señor utiliza personas. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo utiliza personas. Dios utiliza personas. Y el diablo copia al Señor, lo copia en todo. Entonces, por eso el diablo también para atacar utiliza personas. Entonces, ¿cómo zarandeó el apóstol Pedro? Utilizando personas. Entonces, ¿por qué se dice, ¿verdad? Que fue un zarandeo como trigo? Porque lo hizo renegar, ¿verdad? Negó del Señor 3 veces. Y 3 veces, una tras de otra. No digamos, no negó él, ¿verdad? Y pasaron 5 o 10 años y lo volvió a negar. Ya pasaron otros 30 años, ¿verdad? Lo negó otra vez. No, aquí fue una vez, pasaron segundos, minutos, otra vez lo vuelve a negar, ¿no? Entonces, consecutivo. Ahora, ¿por qué? Porque
momento que le dijeron, oiga, pero, y ¿verdad? Es una muchacha, ¿verdad?, que trabajaba ahí en esa casa, lo reconoció, dijo, parece que andaba con el maestro, ¿no? Entonces, ¿por qué negó su identidad? Por temor a la muerte. Es decir, sintió que si lo descubrían, también lo iban a tomar prisionero y lo iban a golpear, ¿verdad?, al Señor. Entonces lo iban a tomar prisionero, lo iban a amarrar, lo iban a golpear, y también, ¿verdad?, sabían cuál era el castigo que Roma imponía a los presos. Así que por lo tanto, dijo, bueno, si me descubren, me toman prisionero y me van a amarrar, ¿verdad?, y luego me van a golpear y luego me van a crucificar. Entonces, alguien, ¿verdad?, más que él, que lo experimentó esos, ¿verdad?, 3 azotes de parte de Satanás, nos explica, ¿verdad?, nos advierte, nos recomienda que nosotros, ¿verdad?, tomemos en cuenta a nuestro enemigo. Entonces, el diablo no es simbólico, es personal. Pedro, ¿verdad?, describe a los creyentes perseguidos y les recuerda que además de la oposición visible, hay un adversario invisible que busca destruirlos. Es decir, va a buscar de 1000 maneras alejarnos de la iglesia. Va a buscar la manera de sacarnos de la comunión con Cristo. Entonces, cuando el enemigo logra romper la comunión que usted y yo tenemos con Cristo, entonces si en ese momento viene el arrebatamiento, ¿qué pasa? Nos quedamos. Y por eso es que el enemigo va a buscar de 1000 maneras sacarnos de la iglesia, de la comunión con Cristo, para que no heredemos el reino de los cielos. Entonces, primero nosotros tenemos que ver la identidad de nuestro enemigo. Es decir, que si usted tiene un enemigo que lo desconoce, ¿cómo va a pelear con él? ¿Cómo pelearía usted con un enemigo que no lo ve? Y peor aún, ¿verdad?, si desconoce. Por ejemplo, aunque no es prácticamente hablar una persona, pero en el caso del COVID, ¿verdad?, que pasamos COVID-19, sí era un ser vivo porque era un virus, pero ¿cómo podían los médicos darle un medicamento, y cómo podían los médicos contrarrestar a algo que desconocían? Entonces no pudieron hacer nada porque desconocían al virus. Entonces, si nosotros desconocemos algo, no se puede hacer nada. Durante muchos años, la gente, ¿verdad?, en tiempos atrás, no había manera de darse cuenta cómo actuaban, ¿verdad?, en las bacterias. Entonces, gente, ¿verdad?, moría. Dice, oye, ¿murió de qué? ¿Verdad? De nada. Que la gente lo veía y no veía nada. ¿Por qué? Porque a simple vista no podemos ver una bacteria, no podemos ver un virus. Pero al enemigo, nosotros a simple vista, ¿verdad?, no lo podemos ver, salvo que Dios nos dé una revelación, ¿no? Salvo que Dios nos dé una visión, nosotros podemos ver al enemigo, mientras no lo podemos ver, sino que es a través de la revelación de la palabra. Entonces nos dice que el diablo es nuestro adversario, nuestro enemigo. Es un opositor directo del creyente. Entonces también se le conoce como el diablo, ¿no?, que se traduce como el acusador, calumniador. Ahora, ¿por qué nosotros, o de qué manera nosotros podemos detectar, ¿verdad?, o conocer al enemigo? Cuando alguien se opone directamente a la vida de un cristiano o la
espiritualidad de un creyente, entonces está siendo un instrumento de Satanás. Si alguien se opone en contra de la iglesia, está siendo un instrumento de Satanás, porque es un adversario. Si alguien tiene el ministerio de la acusación, está sirviendo a Satanás, porque él es el acusador. Si alguien levanta falso testimonio, es un calumniador. Entonces está trabajando para el enemigo. Entonces vemos que Satanás no es un mito, ni es una idea en la mente de las personas como algunos creen, sino que es un ser espiritual y real. El hecho de que haya quienes, o hay iglesias, ¿verdad?, que dicen, no, es que no existe, ¿verdad? O por ejemplo la ciencia. Si alguien va al psicólogo y le dice que ve sombras, o va al psicólogo y le dice, es que yo veo sombras, entonces le dice, no, no es conmigo, vaya con el psiquiatra. El psiquiatra dice, bueno, le vamos a dar tratamiento. Y le dice, bueno, es que usted tiene personalidad múltiple y le vamos a dar su terapia. Es decir, le van a dar lo que los demonios quieren, ¿verdad? Droga. Para controlada, pues se la dan. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos no existe. O sea, para la ciencia, ¿verdad?, no existe. Y en muchas iglesias, digo, no creen en la existencia de Satanás. Pero la Biblia dice que es real y que es nuestro enemigo. En Apocalipsis 12:10, ahí cerquita donde está Pedro, ahí es donde describe las características de Satanás. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, la acusación es ministerio de Satanás. Ahora, ¿por qué día y noche? Porque ese no duerme. Una, que no duerme. Dos, que saliendo, ¿verdad?, del espacio de la atmósfera terrestre, el tiempo se detiene. Entonces, ya cuando viaja, ¿verdad?, en el espacio fuera de la Tierra, el tiempo se detiene. Entonces, y además dentro de la presencia de Dios, en el reino de Dios, pues no hay día y no hay noche, ¿no? El tiempo no es eterno. Y ahí llega el acusador y está acusando y dice a nuestros hermanos, es decir, a los creyentes: oye, ¿y por qué ahora el mundo no nos acusa? Porque son de ellos. ¿Quién le va a decir a un borracho, ¿verdad? Mire, esta persona es borracho y todo. Pero si es un creyente, entonces sí lo acusan. Miren, y va a la iglesia, ¿verdad? Miren, y participan, ¿verdad? Entonces sí hay acusación en contra de los cristianos. Entonces es el diablo que se encarga de acusar, pero que de igual manera utiliza personas, y las personas que se dedican al ministerio de la acusación, sin querer queriendo, están trabajando para el enemigo. No podemos tomar a la ligera a un enemigo que Dios mismo nos advierte, porque recuerden que toda la Biblia es palabra inspirada de Dios, y todo, ¿verdad?, lo que está escrito es revelación de Dios. Porque en el momento que el apóstol Pedro nos advierte, es inspirado por Dios. Además de su identidad, además de la identidad del enemigo, también es importante que nosotros veamos su forma de operar, su forma de trabajar, su forma de atacar. Porque es conocer quién es, sí, pero ¿de qué forma ataca, ¿no? Dice que como león rugiente anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Si usted de verdad quiere
darse una idea como vino Río, vaya ahora hay grupos que hay en la National Geographic, vaya a ser vida animal, ¿verdad? Y usted observe los videos, cómo andan los leones en el desierto, o cómo andan, ¿verdad?, cazando, cuál es la forma de operar de ellos, ¿verdad? Y usted de esa manera va a poder comprender perfectamente el versículo. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros vemos los leones, ¿verdad?, acechar a las presas. Entonces, cuando un león primero atemoriza a su víctima, empieza a dar unos rugidos. ¿Para qué? Para paralizar a la víctima. En ocasiones, ¿verdad?, se va y se esconde, ¿verdad?, se agacha y empieza a observar a las víctimas y se empieza a acercar despacio, se empieza a acercar hasta que ya está a una distancia en la cual puede ir y atacar a la víctima. Entonces no se muestra, ¿verdad?, desde lejos. Se ve león cuando va a atacar una presa, no va y se muestra, ¿verdad?, y dice, bueno, va a estar la presa por allá y se va a mostrar desde lejos, ¿no? Se esconde. Entonces, ¿qué significa eso? Que el enemigo no lo va a atacar de frente. No va a decir, fíjate que yo soy el diablo, ¿no? Fíjate que soy Satanás y te hablo, ¿verdad?, que ya vine a sacarte de la iglesia, ¿no? Te hablo de que voy a destruir tu hogar. No se lo va a decir. Es decir, que va a estar atacando desde la oscuridad, desde el anonimato, y va a utilizar personas, ¿verdad?, para poder atacar y destruir. Entonces, su característica es como un león feroz, paciente, estratégico. Entonces, cuando anda alrededor, se dedica a observar, actúa con astucia y espera debilidades. Algo que se puede ver, ¿verdad?, en los videos de los documentales es que los leones capturan casi por lo general a las presas que se apartan del rebaño. Es decir, que si va una manada, el que se aparta de la manada y se queda solo, a ese se lo caza. También cuando alguno está débil, a ese se lo caza. Cuando alguno está enfermo, a ese se lo caza. Entonces son las estrategias. ¿Qué podemos nosotros aprender? ¿A quién el diablo, ¿verdad?, va a poder atacar y destruir en el momento que nos apartamos del redil? En el momento que quizá estamos padeciendo un problema, una enfermedad, una debilidad espiritual, ¿verdad? En ese momento podemos ser presas fáciles del enemigo. ¿Por qué, verdad? Porque dice que el enemigo busca siempre a quien devorar, en este caso, destruir la fe del cristiano, el testimonio del cristiano y la vida espiritual. Mismo, ¿verdad?, el Señor dijo que el ladrón no viene para matar, robar y destruir. Lo que nosotros podemos ver, que el enemigo no juega, sino que por el contrario su objetivo es una total destrucción. Porque eso es lo que él busca, que el creyente caiga como presa fácil para poderlo destruir completamente. Nuestra responsabilidad acerca del enemigo. Entonces el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad?, sed sobrios y velad. Entonces, ¿cuál es lo contrario, ¿verdad?, de sobrios? Ebrios. Entonces, lo contrario de sobrios es ebrios. Decimos, aquella persona anda ebria, o está ebrio, es decir,
borracho. Dios que dice que seamos hombres es de que estemos en nuestros cabales, que nosotros estemos conscientes, que nosotros vivamos atentos, que no nos descuidemos y que estemos en nuestro juicio cabal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir al enemigo. Entonces podemos decir que sobrios es una mente clara, alguien que tiene bien los pensamientos, que no estemos influenciados, ¿verdad? Por los problemas, por las enfermedades, por las dificultades, por los pleitos, sino que una mente clara. También sobrios puede traducirse como dominio propio, es decir, que alguien que se controla, alguien que no lo van a hacer cambiar de opinión, alguien que no se va a alterar fácilmente. Ahora, ¿por qué? Porque alguien que no se sabe controlar, ¿verdad? Es que a veces hay gente, ¿verdad?, que cuando actúa y hace cosas, la gente dice, es que se me metió el diablo y dice esto. Y es cierto, ¿no? Se le mete, si lo hace hacer cosas que no son. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene dominio propio. No se saben controlar. Entonces, tener dominio propio es saberse controlar y que nosotros podamos fácilmente darnos cuenta de quién es el que está actuando. Y nos dice, y velar. ¿Qué significa? Estar velando. Estar en alerta espiritual. ¿Por qué? ¿Verdad? Quiero decir, bueno, es que no puedo estar velando todo el tiempo, solamente los veladores. Los que trabajan en veladores son los que están 24 horas para el velador. No, nosotros debemos de estar atentos en el terreno espiritual, en la vida espiritual. Es decir, que nosotros estemos velando. ¿De qué manera? Leyendo la palabra. Estoy leyendo. Y también estar orando a Dios. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a entender, Señor. Háblame, Padre, por un sueño. Háblame por tu palabra. Háblame por revelaciones. Háblame por profecías. Señor, pero quiero aprender más de ti cada día. Ayúdame a entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, velar. Es decir, que yo voy a vivir todos los días de mi vida pensando en que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Estar preparado. ¿Por qué? Porque las personas que dicen, bueno, es que si ya estamos 2026 años y Cristo no viene, y va a venir mi generación. Creo que lo voy a morir yo y van a morir mis hijos, mi nieto, y Cristo no va a venir. Entonces, ¿qué hace la persona? No me interesa, ¿verdad? Bueno, voy a dedicarme a lo mío. Entonces, eso no es estar delante, sino que nosotros decimos, bueno, yo voy a mantener mi comunión con el Señor, ¿verdad? Voy a leer su palabra, alimentarme, entender, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Eso es estar velando, estar preparados por si en cualquier momento suena la trompeta al llamado, que nosotros estemos listos, que nosotros estemos atentos con el oído, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta del llamado, nosotros acudamos a ese llamado. Pero en que estemos velando siempre a través de la palabra. No vivir descuidados ni tampoco confiados. Cuando Jesús, ¿verdad?, fue tomado cautivo, ¿verdad?, fue tomado preso, Él les recomendó a sus discípulos velar y orar para no caer en tentación.
Entonces, el velar y orar es una recomendación. ¿Para qué? Para que nosotros estemos atentos en un sentido espiritual. Y de esa manera, nosotros no seamos sorprendidos por los ataques del enemigo, ni tampoco que nosotros ignoremos quién está atrás de todo. Ahora, ¿de qué manera nosotros le vamos a presentar una defensa espiritual? ¿Por qué defensa espiritual? Porque el enemigo es un espíritu. Si el enemigo es un espíritu, nosotros no podemos defendernos o presentarle una defensa o contraatacar con un arma diferente. Como mi mamá ya está grandecita de edad, y pues también viene de una generación, ¿verdad? De 90 años atrás, y de repente ella la molesta, ¿no? Pero de repente le mueven la cama, de repente le tocan con la espalda, y ella viene debajo de la cama y tiene su garrotito o su leñito por ahí para defenderse, ¿no? Entonces ella piensa que en el momento que lleguen a molestarla, ella va a agarrar su leño, ¿verdad? Debajo de la cama. Entonces, ¿por qué? Bueno, viene de una generación para que desconocieron la palabra del Señor. Entonces nosotros no podemos tener listo machete en la cama, ¿verdad? Para cuando el enemigo llegue a atacar. ¿Cómo? Es espíritu. O sea, ¿cómo vamos a atacar un espíritu? El espíritu sí puede llegar a usted y darle, pero de quienes amanecen con moretones. Si usted tiene un ataque del enemigo, si usted pelea con el enemigo, ¿verdad? El otro día amanece con los moretones, pero usted no puede atacar al enemigo. Entonces, va a decir, bueno, pues voy a tener mi machete listo, voy a tener un leño, ¿verdad? Y le voy a dar. Si se le presenta y usted le da, no le hace nada, es aire, ¿verdad? Es espíritu. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar al enemigo espiritualmente. Si el enemigo es espíritu, nuestra defensa debe de ser espiritual. Entonces dice el apóstol Pedro, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, resistir es no ceder. Resistir es pararse firme y no dejar que pase el enemigo. Confrontar con firmeza, con paro, ¿verdad? Que no pasa. Entonces, ¿pero cómo? Por medio de nuestra fe. ¿Y qué es la fe, verdad? La certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Entonces, firmes en la fe es confianza en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que conocerla para utilizarla como un medio de defensa en contra del enemigo. O como dice Efesios, ¿verdad? Con el escudo de la fe. Y no podemos, ¿verdad? No podemos ni debemos, ¿verdad?, de huirnos del enemigo. Yo en una ocasión, para una familia que estuve dando seguimiento, ¿verdad?, en Pueblo Unido, tenían problemas en sus hogares, tenían problemas con los vecinos. Y dijo, mire, es que ya no podemos. Y aquí en este lugar es imposible vivir. Voy a vender y nos vamos a ir. Y dijo, no lo haga. Usted se va a ir de aquí, los problemas se le van a multiplicar. Y dije, no crean que al cambiarse el domicilio se le van a cambiar los problemas. Y dije, no va a suceder. Los problemas se van a multiplicar. Y obviamente no hizo caso, se cambió el domicilio y en el nuevo domicilio no solamente tenía pleito, sino que a punto de morir, a punto de agarrarse, ¿verdad?, en pleito, pero con machete en mano como vecino. Entonces su matrimonio, ¿verdad?, se destruyó. El enemigo lo destruyó. ¿Por qué? Porque no es que si yo tengo un problema, ¿verdad?, voy a cambiar de
de hogar no se van a solucionar. ¿Por qué, verdad? Porque el enemigo, ¿verdad?, siempre anda alrededor. Si la presa, ¿verdad?, se escapa, la va siguiendo. Si nos cambiamos de domicilio, cuando nosotros digamos, ella no va a estar. A lo mejor a que me voy a ir, ahí tiene su guarida, ¿verdad? A lo mejor al lugar que voy, ahí está el trono de Satanás. Y yo no lo sé, ¿verdad? Entonces los problemas se van a multiplicar. No es recomendable, ¿verdad?, que nosotros tratemos, ¿verdad?, pensemos en huir, sino que, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, resistir firmes por medio de la fe. O como dice Pablo, ¿verdad?, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Por qué, verdad? Porque de esa manera nosotros ganaremos la batalla. Entonces, la victoria en contra de Satanás no es por fuerza humana, sino por medio de la fe, y que usted y yo dependamos de Dios. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás? Con la palabra. Le citó la Biblia y le dijo: escrito está. De esa manera nosotros vamos a resistir los ataques del enemigo. Quizá llegue un pensamiento y nosotros lo vamos a resistir con la palabra. Entonces, que si a lo mejor el enemigo lanza un pensamiento, él nos dice: es que tu Dios se fue y está lejos de ti, ¿no? Yo voy a citar Mateo 28, ¿no? 28. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Lo resisto y le digo: no, es que mi Señor está conmigo y va a estar conmigo hasta el día del arrebatamiento. Ahora, ¿por medio de qué? De la palabra. Como dijo el hermano, no con palabras humanas, sino que con la palabra. Resistir. Si en el momento en el que digo: bueno, pero es que estás en sufrimiento, estás en enfermo, mi Señor pagó el precio de mis pecados, pagó el precio de mis culpas, y en la cruz llevó todas mis enfermedades. Así es que no permitir que el diablo nos acuse, ya sea por un pensamiento que llega a nuestra mente, bien sea a través de sueños o por medio de personas. Porque el diablo de igual manera puede utilizar personas para decirle: y no que está bien, y no que va a la iglesia, y no que se evangélico, y no está su Dios, ¿no? Como dice el salmista, ¿no? ¿Y dónde está su Dios? Entonces nosotros tenemos que presentar defensa espiritual por medio de la palabra del Señor. No estamos solos en esta batalla, sino que, dice el apóstol Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que de repente, como dice la hermana, puedes volver a ver, a escuchar predicaciones, ver videos, ¿no? Y estaba viendo un video de una conferencia. Dice el pastor, ¿verdad? Dice: hermano, dice, aunque somos pocos, o sea, empezó su prédica. Y dije: también yo soy poco, pensé que solo nosotros éramos pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice el apóstol Pedro: los mismos padecimientos se van cumpliendo, dice, por nuestros hermanos en todo el mundo. No solamente nosotros tenemos ataques, no solamente usted tiene problemas, sino que esto es, dice, en todo el mundo. El enemigo anda siempre buscando la manera de que alguien se destruya para atacarlo y destruirlo. Pero esto es algo que se da y que no sea motivo, ¿verdad?, de desánimo, no sea motivo de desánimo, que de repente sí nos afecta, ¿no? Sí nos afecta, luego que hay hermanos, ¿verdad?, que están de paso de igual manera, ¿verdad? Pero siempre nos encariñamos, ¿verdad?, con los hermanos. Por ejemplo, hay hermanos, ¿verdad?, que han estado y
Y unos que van con vida dicen, no, yo no me quedo en Tapachula, ¿verdad? Yo quiero irme para el centro del país. Otros dicen, no, es que lo primero, mi meta es llegar a Estados Unidos. Entonces de repente también se congrega, pero nos encariñamos con las personas, nos apreciamos, pero es algo, ¿verdad?, que las personas, pues claramente en el momento, ¿verdad?, que se acercan, entendemos, ¿verdad?, que van de paso. Es como cuando nos encariñamos con los nietos, ¿verdad? Entonces nos encariñamos con los nietos y digo, bueno, yo estoy consciente, ¿verdad?, de que quizás 1 año, 2 años, 3 años, no sé, 5 años van a estar, pero también estoy consciente que en cualquier momento la mamá y el papá ya saben que nos cambiamos los vecinos, nos vamos a tal lugar, se van, ¿no? Entonces yo estoy consciente de que en cualquier momento se van. De igual manera en la iglesia, ¿verdad?, también estoy consciente de que alguien puede decir, bueno, me cambio de vecino o tengo motivos personales, ¿verdad? De igual manera, pues, como el hermano Fortino, a veces ya me regreso otra vez a Tijuana, ¿verdad? Entonces es natural, ¿verdad?, de algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Y si de repente, ¿verdad?, le dice, fíjese de que ya me aburría siempre lo mismo, ¿verdad?, o esa predicación que no me gusta, me cambio por ahora, no se le puede hacer nada. Lo único es decir que cada uno mantenga su fe y que el enemigo no crea que va a decir, porque me fui a otro lugar ya no lo voy a seguir atacando. Al contrario, ¿no? Al contrario, dice un dicho, vivir y vencerán. Entonces, si el enemigo logra desbaratar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, es más fácil estarnos divididos que nos destruyan. Por eso es que nosotros no debemos de dar marcha atrás, sino que resistirnos por medio de la fe, y que de igual manera todos los creyentes también deben de resistir hasta el último día, ya que en diferentes partes del mundo otros creyentes también enfrentan la misma lucha espiritual, porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Y sabemos que Dios sostiene a su iglesia en medio del ataque. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Aquí cerquita de donde estamos, unas 5 hojas hacia atrás. Hebreos 13:3, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, como somos un mismo cuerpo, nos acordamos de los que sufren. Por ejemplo, pues, las iglesias en China estuvieron sufriendo, en África, pero también aquí en los Altos de Chiapas. Entonces, el enemigo siempre va a querer aislarnos, va a querer disgregarnos, pero Dios, ¿verdad?, tiene el propósito de que usted y yo nos mantengamos siempre en comunión. Concluyo con esto. Nuestro enemigo, el diablo real, es peligroso y constante, pero no es invencible. Dios nos ha dado, ¿verdad?, lo necesario para poder resistir hasta el último momento. También nosotros tenemos que tener presente que el diablo es un enemigo que ya fue vencido por Cristo en la cruz. Nosotros resistimos desde la victoria.
Nosotros peleamos desde una victoria ya ganada, porque nosotros estamos peleando, pero la guerra ya está ganada. El enemigo ya está vencido. Solamente que aún que ya está vencido, sigue, ¿verdad?, peleando, sigue afectando, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero usted, cualquiera que sea su situación, ya sea un problema, ya sea una enfermedad, ya sea un tema jurídico, cualquiera que sea su situación, una guerra espiritual, usted manténgase firme por medio de la palabra. Y usted cítele la palabra al enemigo y manténgase firme con las promesas del Señor, y como dice el apóstol Santiago, y el diablo huirá de usted. Póngase de pie, vamos a orar. Y que cada uno resista firme en la fe los ataques del enemigo hasta el momento del arrebatamiento. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que sirva para la edificación de nuestras vidas, Señor, y que tu iglesia, Padre, no ignore las maquinaciones de Satanás. Que sepamos, Señor, que es un enemigo real, con personalidad, y que puede estar afectando, Señor, desde las sombras, desde las tinieblas, puede estar afectando de manera directa o indirecta, puede estar utilizando, Señor, a personas, pero que nosotros, Señor, tenemos que resistir firmes en la palabra, no dudando, Señor, sino que mantenernos firmes por medio de tus promesas dadas en la Biblia. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, aumente la fe cada día, por la vida, Señor, de mi hermana Leonor, por la vida de mi hermana Diana, de mi hermano Lázaro, por la vida de mi hermana Flor, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. Y te pido, Señor bendito, que cada día aumente su fe, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, fortalece, Padre, la vida de mi hermana Marta, la vida de su esposo, la vida de sus hijos, Señor. Yo los pongo en tus manos, Padre. Restaura, Señor, la vida de mi hermano, Señor, que ese golpe, Padre, esas heridas sean cicatrizadas, esos tendones, Señor, sean desinflamados, que esas heridas, Señor, sean sanadas por medio del Espíritu Santo, y que su fe no decaiga, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Elizabeth, por la vida de su mamá, por la vida de su hija, de su hermano. En el nombre de Cristo Jesús, yo pongo, Padre, en tus manos a tu familia, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, los fortalezcas cada día. Guárdalo, Señor, guarda esa familia en el hueco de tus manos, Señor, porque de tus manos nadie los puede arrebatar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciendo, guardándolo, Señor, en sus salidas, en sus entradas, sus trabajos, sus escuelas, Señor, en sus estudios, donde quiera, Padre, que ellos anden, guárdalos en tus manos, Señor. Pon esta iglesia en tus manos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los cuide en cada momento, y tu ángel, Señor, acá alrededor para cuidarlos y defenderlos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día martes, 6 de la tarde.